Para preparar los granos, yo utilizo alpiste porque es barato, eh, la semilla es pequeña y pues eso ayuda a que mm, se produzcan más puntos de inoculación y la inoculación sea más rápida. Eh, Al ser más rápida la inoculación, se reduce el riesgo de contaminación, porque ya una vez que el pan de, bueno, el pan de micelio es como fuerte, es un poco más difícil que se contamine. Entonces lo que yo hago es en una olla lo suficientemente grande, esta es demasiado grande, también la utilizo para pasteurizar el sustrato, a veces pasteurizar, sí pasteurizar. Entonces lo que yo hago es utilizo 3 libras de alpiste para 4 tarros de 1 litro. Y pues tiene que quedar, mira la medida exacta para que quede un espacio. Y ese espacio es importante porque, pues, por ejemplo, si uno a los 15 días ya digamos como que tenga buen crecimiento en los tarros, lo va a batir, pues no, es muy difícil que se mezcle el grano. Entonces, para prepararlo, lo que yo hago es el día anterior, lo pongo a remojar en las 3 libras en agua y lo dejo, digamos, lo pongo en la mañana, lo dejo para el siguiente día. Y eso es importante porque, primero, para que el grano absorba agua, que pues, se necesita que tenga un buen contenido de agua el grano. Y la otra es porque los granos suelen tener esporas o endoesporas. Entonces lo que hace uno con el ese día es como permitir que esas esporas también absorban agua y empiecen a crecer. Y la cuestión es que eso hace que en la esterilizada sea más efectiva, porque se supone que hay algunas esporas que son resistentes al calor, pero digamos como que si han sido humedecidas y empiezan como su proceso de crecimiento, son más vulnerables. Entonces para eso lo que hago es 3 libras en una olla, las lavo, pues echo agua, revuelvo y en una olla con un colador voy vaciando hasta que esté, bueno, hasta que se haya ido casi toda el agua. Vuelvo del colador el grano acá, o sea, no se saca todo el grano, sino algunos tienden a flotar, que se supone que no los debería usar uno, pero a la final también sirven. Entonces, para no desperdiciar, simplemente en una olla se va recogiendo las que están flotando y se elimina el agua 3 veces. Entonces, se lava 3 veces el grano y se deja remojando con suficiente agua. Mm, no mucho, por ahí que 3 4 centímetros por encima de la superficie del grano. Y se deja para el otro día. Y al otro día lo que se hace es se lo hierve. Entonces se lo para el fogón y toca menear un poco porque como queda tan pastoso, entonces para ayudar a que el calor se distribuya, supongo que ayuda, no sé si ayuda o no, pero a mí me gusta revolverlo por sí o por no. Y pues para evitar que se queme el grano de abajo también. ¿Qué más? Entonces ahí lo que hace eso es ayudar un poco como a limpiar más el grano también. En esa primera cocida se va algo de vida, se va un poco también se mata un poco
las esporas que puedan haber, los contaminantes y las bacterias también. Y entonces se pone a cocinar, se revuelve y cuando empiece a hervir se cuela o se cola, depende. Entonces lo que yo utilizo es una bolsa que me hice, bueno, que me dieron haciendo con una malla, tela de malla. Y pues simplemente es vaciar y poner sobre un colador si quieren. Pues la cuestión es que se tiene que dejar ahí hasta que se escurra bien, porque si digamos como que el grano queda con mucha agua, se puede, como que hay una tendencia a que se contamine, se avinagra si queda grano en los frascos al final de la esterilización. Entonces, tampoco es así como el gran misterio, simplemente dejar escurrir bien, por ahí una hora más o menos. Y ya, eso. Ponerle una tela que esté limpia como para evitar que le caiga cualquier cosa nomás. Y cuando ya se mire que esté lo suficientemente, aunque haya escurrido la suficientemente agua, se revuelve un poco porque la superficie se tiende a resecar, pero lo de abajo queda un poco más húmedo, entonces se revuelve un poco y se mete a cucharadas a los tarros. Llenado los tarros, mm, si uno quiere, puede esterilizar inmediatamente, o si no, simplemente los llena y los deja para esterilizar al otro día. Entonces ahí también vuelve a pasar el mismo proceso, es que si de pronto cayó algún tipo de espora o algo, con la humedad empieza a crecer. Y como está con un medio bastante nutritivo, el grano, entonces pues a la hora de esterilizar va a ser más efectivo. Y ya, eso, entonces las 3 libras de alpiste, yo creo que con un colador grande es suficiente, no, creo que no haría falta. O en dado caso, pueden comprar 2 coladores y listo. Lo que sí es importante que lo cubran con alguna tela que esté limpia. Y también importante que el colador sea, que hay algunos que vienen con los agujeros gruesos, no les sirven porque se les van las pepitas por ahí. Entonces que sea el más pequeño que pueden encontrar en cuanto a la mallita. Y ya, eso. Uno puede esterilizar con lo que tenga a la mano. Yo me conseguí un autoclave. Esta es de 25 litros. Pero antes lo hacía con una olla a presión. Lo único es que le alcance en los frascos que uno esté utilizando. Yo utilizo siempre de litro porque pues los demás es mucho esfuerzo y poco, digamos como se puede, pero con una olla a presión de unos 12 litros creo que eh, se puede. Lo único que hay que tener en cuenta es que en la base se debe alcanzar a poner una rejilla y de la rejilla hasta la tapa deben alcanzar en la altura los frascos. Entonces, por si alguien quiere comprar una olla a presión, sirven. Una olla a presión alcanza 8 psi. Un autoclave alcanza 15. eh, pero pues esta no llega a los 15 porque la modificaron para que sea olla a presión. Entonces solo llega a los 8. Eh, digamos, es problemático cuando uno va a esterilizar cantidades grandes de sustrato. Pues porque no alcanza a tener la suficiente presión y pues la cuestión es que la presión aumenta la temperatura a la que hierve el agua. Entonces aumenta la presión, el calor dentro de la olla a presión o lo que sea. Pero con una olla a presión
sirve. No, siempre y cuando alcancen los tarros, sirve. Y si, digamos, uno tiene una olla a presión un poco más pequeña, lo que puede hacer es utilizar bolsas por ahí de unos 3 4 litros, tal vez, de polipropileno en lugar de los frascos. Eh, el polipropileno aguanta, es un plástico que aguanta altas temperaturas, entonces no se va a deshacer. Y la otra es que toca esterilizar por 1 hora y media. Y para esterilizar simplemente se agregan 3 o 4 litros de agua y se tapa. Yo antes con la olla a presión lo que yo hacía era poner los frascos, dejar que el agua hierva y cuando haya hervido taparla. En esta no me hace falta porque esta tiene este es manómetro. Bueno, el coso este que mide la presión. Ese me ayuda a saber cuándo ya está. Para utilizar una olla de estas es bastante sencillo, toca aprender a cerrarlas nomás. Y la forma de cerrarlas es, pues esto tiene una guía aquí y acá. Y lo que hace es asegurar la tapa, girándola, bueno, hacia la ahorita no puedo. Y lo que uno hace es asegurar estos, pero los pone solo hasta que apenas estén apretando. Los pone todos y después lo que hace es empezar a apretar extremo con extremo, la misma presión, uno aquí, otro acá, otro acá. Lo primero es que esté bien puesta, bien nivelada y después empieza uno a apretar. Entonces, un problema que uno puede tener es que si digamos, apretó estos y no los de allá, se crea, no alcanza a sellar en estas. Y la otra, a mí se me olvidó, pero no tuve problema. Lo suelen recomendar es en los bordes utilizar aceite, cualquier tipo de aceite para supuestamente evitar que se pegue o ayudar a retirar la tapa, pero no tuve ningún problema, entonces eso va a gusto de cada quien. Entonces acá con estas se ponen 4 litros de agua con la rejilla, los granos y se levanta esto. Ahí está abierto y se deja después de que cuando empieza a hervir empieza a botar vapor, entonces lo que uno hace es dejar que purgue el aire que pueda tener dentro, unos 5 o 7 minutos. Y después de eso baja. Al bajar empieza a subir la aguja que indica aquí la presión. Y pues en esta toca a lo que llegue, se supondría que debería llegar a 15 y simplemente toca estar ajustando el nivel de la llama, que se mantenga en 15. Ahí digamos como que estos tienen ciertos mecanismos de seguridad que se supone. Esta no lo tiene, suelen tener una válvula de escape y este también creo que tiene algún mecanismo en caso de que llegue la presión demasiado alta no explote. Y ya eso. Dejar que llegue a 15 y cuando haya llegado a 15 contabilizar 1 hora y media. Yo lo solía hacer con olla a presión 1 hora y media y no había tenido problemas. Simplemente cuando había esterilizado mucha cantidad de grano, pero en botellas no, pues me había funcionado. Y ya, eso, nada más.